La guerra no solo mata personas con bombas y balas, también asesina la esperanza de que todavía hay un lugar para nosotros en este mundo. Bajo las frías luces fluorescentes blancas de la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, Mariam permanecía de pie, abrazando con fuerza a su hijo menor contra su pecho. Con una mano sujetaba firmemente una maleta desgastada, mientras sus dos hijos mayores se aferraban desesperadamente a los pliegues de su falda. Parecía que, si lo soltaba aunque fuera por un segundo, se perderían para siempre. Acababa de poner a sus hijos a salvo de una guerra, de un hogar convertido en escombros, de largas noches densas por el sonido de las bombas que caían, de una vida que nunca volvería a ser la misma. Pero México no era su tierra prometida. Era simplemente la última puerta que no se había cerrado de golpe ante una madre y 3 niños pequeños. En una ciudad desconocida cuyo idioma no comprendía, sin un solo pariente, sin nadie que la esperara y con el dinero casi agotado en su bolso, solo una pregunta le hería profundamente el corazón. No era dónde dormirían esa noche, sino si este mundo todavía tenía suficiente corazón para seres humanos como ella y sus hijos. Cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron, la ráfaga de aire cálido y húmedo de la capital mexicana golpeó el rostro de Mariam. Era tan diferente del aire frío y seco del interior de la terminal que casi no tuvo tiempo de prepararse. El olor a gases de escape mezclado con el aroma de los puestos de comida callejera y el rugido incesante de los motores hacían que el mundo ante sus ojos fuera tan vívido como aterrador. La ciudad seguía despierta a pesar de que la noche era muy avanzada. Luces de letreros en un alfabeto que le era ajeno parpadeaban sobre su cabeza. Largas filas de taxis esperaban pasajeros. Algunos conductores se apoyaban en sus vehículos, otros navegaban por sus teléfonos con la cabeza baja y otros agitaban las manos invitando a los clientes con prisa. Parecía que, para todos, la vida transcurría como de costumbre esa noche. Solo ella se sentía arrancada de raíz de su mundo, parada ahora en un lugar completamente extraño. Su hija mayor la sujetó con más fuerza. Sus pequeños ojos miraban confundidos el flujo de tráfico, a las personas y las palabras que no podía leer antes de mirar hacia arriba y preguntar en un susurro: «Mamá, ¿aquí también la gente grita y nos obliga a correr?». Esa pregunta dejó a Mariam sin aliento. Ya no oía el estruendo de las bombas, pero en su corazón sentía que algo se rompía silenciosamente. Un niño no debería estar acostumbrado a huir, no debería medir la seguridad por el tono de voz de quienes le rodean y mucho menos debería preguntar con cautela si esa noche tendrían que buscar un escondite de nuevo. Pero Mariam acarició con ternura el cabello de su hija, tratando de responder con la voz más firme posible. «No, mi amor, esta noche buscaremos un lugar para dormir y descansaremos». Ella misma no estaba segura de cuánta verdad había en sus palabras, pero como madre no tenía derecho a dejar que sus hijos vieran el miedo que, igual de grande que el de ellos, habitaba en su interior. Su hijo mayor intentaba mantenerse erguido, cargando él mismo una pequeña mochila. Aunque su brazo temblaba por el cansancio, no decía ni una palabra. Pero ese rostro, envejecido antes de tiempo, le dolía a Mariam en lo más profundo. La guerra no solo roba hogares o futuros, está robando la infancia de sus hijos poco a poco, y ella no podía hacer nada. El más pequeño seguía durmiendo profundamente sobre el hombro de su madre. Su cuerpecito era tan ligero que parecía haber agotado incluso las fuerzas para tener miedo. En su bolso, el efectivo restante era mucho menos de lo que había intentado decirse a sí misma durante todo el trayecto. Algunos documentos importantes seguían incompletos. La copia del pasaporte que le facilitó alguien en un campo de refugiados temporal en Irán no era garantía de nada. El poco inglés que estudiaba cada noche solo le servía para unas pocas frases cortas para pedir ayuda o preguntar direcciones. Para otros, México podía ser un destino turístico vibrante, pero para ella era la tierra donde estaba apostando la vida de sus 3 hijos. No había garantía alguna de que esta decisión los llevaría a un lugar realmente seguro. Sacó un trozo de papel arrugado, donde estaba escrito el nombre de un hostal económico en la zona de Tlalpan, escrito por una mujer bondadosa que conoció fugazmente durante su huida. Aquella mujer le había dicho que, si llegaba allí, al menos podría tener un techo para la primera noche. Ese podría perseguía la mente de Mariam, no se atrevía a soñar más allá. Un colchón delgado, un ventilador y una puerta que pudiera cerrarse con llave desde dentro. Eso era toda su esperanza para esa noche. La fila de taxis se movía lentamente.
Mariam se agachó para abrazar a sus hijos con más fuerza, tratando de no soltar a los otros dos. Sintió varias miradas escrutadoras sobre ella. Algunos pasaban de largo como si nada fuera extraño. Otros parecían demasiado cansados por el turno de noche, sin fuerzas para preocuparse por nada más que el trabajo inmediato. No culpaba a nadie. A lo largo de su viaje de huida, había aprendido que la indiferencia de este mundo es tan común como la compasión, solo que en una noche como esta, necesitaba desesperadamente lo segundo. Cuando llegó su turno, un conductor de mediana edad levantó la vista para mirarla a ella y a sus hijos. No se apresuró a preguntar, ni mostró impaciencia o molestia, como alguien que está a punto de irse a casa y tiene que aceptar un viaje problemático más. Su mirada solo recorrió desde el niño que dormía en el hombro de Mariam hasta las pequeñas manos que sujetaban la ropa de su madre. Mariam mostró apresuradamente el papel y dijo en un inglés entrecortado: "Please, this address". El hombre lo tomó y lo leyó. Su frente se arrugó ligeramente como si tratara de recordar la ruta. Antes de asentir, salió del coche y le ayudó a colocar la maleta en el maletero. Su acción fue tan natural que Mariam no supo cómo sentirse. No estaba completamente aliviada, pero un poco de la tensión en su cuerpo se disipó. Al menos el hombre frente a ella no lo obligó a prepararse de inmediato para defenderse. Sus dos hijos mayores subieron al coche primero. Mariam cargó al más pequeño y se sentó en el asiento trasero. El coche olía a un suave aroma de vainilla mezclado con el olor a viejo de un vehículo que ha rodado muchos años. En el tablero, vio una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe colgada cerca del espejo retrovisor y un rosario junto al velocímetro. Eran detalles pequeños que no comprendía del todo, pero le hacían sentir que este coche pertenecía realmente a alguien, a la vida de una persona común, y no era solo un vehículo anónimo. El coche se alejó del aeropuerto. La Ciudad de México nocturna aparecía a través de los destellos de luces sobre el cristal. Las tiendas de conveniencia seguían iluminadas. Los letreros de las taquerías en las esquinas aún tenían sus luces rojas encendidas. Algunos grupos de personas estaban sentados comiendo. Parecía que esa noche era solo otra noche normal. Mariam miraba esa escena con una sensación extraña, no de envidia ni completamente de exclusión, sino como si mirara una vida que alguna vez tuvo, una vida con horarios, con cenas, con el cansancio normal y con un mañana en el que no fuera necesario temer que el primer sonido al despertar fuera una explosión o el grito de alguien. En el coche nadie hablaba mucho. La niña empezaba a tener sueño, pero no se atrevía a dormirse. Sus ojos miraban por la ventana y luego al espejo retrovisor, como si aún necesitara estar alerta. El hijo mayor permanecía en silencio, abrazando su pequeña mochila sobre sus muslos. Mariam sabía que él intentaba no ser una carga, y eso le dolía aún más. Los niños no deberían aprender tan pronto a no ser una carga. El conductor echaba miradas ocasionales por el espejo retrovisor. No era una mirada de curiosidad, sino la de alguien consciente de que sus pasajeros cargaban con algo más pesado que el equipaje. Mariam apretaba su bolso, donde estaban los restos de su antigua vida, algunas fotos familiares, documentos, una libreta con números de teléfono y su anillo de bodas, que no había vendido como último recurso. No porque fuera valioso, sino porque no estaba lista para aceptar que algo había terminado realmente. Fuera de la ventana, la ciudad seguía brillante, pero en su corazón solo había un pensamiento recurrente. Esta noche solo necesito una habitación, solo que mis hijos puedan dormir sin frío, sin hambre y sin escuchar que alguien los echa. El coche se desvió de la avenida principal, entrando en una calle cada vez más desierta. Las farolas eran más escasas, los letreros de las tiendas disminuían y los edificios parecían más viejos y bajos. Mariam no sabía cómo sería el hostal al que se dirigía. Solo sabía que la esperanza para esa noche era frágil, tan frágil que no se atrevía a tocarla, porque si se rompía una vez más, no estaba segura de cuánto tiempo más podría mantenerse en pie. El taxi giró lentamente hacia un callejón pequeño, mucho más silencioso que la calle principal. La luz de los viejos postes iluminaba el pavimento agrietado con charcos de agua de lluvia. Filas de casas bajas y antiguas se alineaban a ambos lados. Algunas tenían las puertas cerradas a cal y canto, otras dejaban escapar la luz del televisor a través de cortinas descoloridas. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio viejo con un letrero de neón que parpadeaba irregularmente, Mariam respiró hondo. Intentó reunir sus últimas fuerzas. Probablemente este no fuera un lugar agradable. Tal vez fuera estrecho, caluroso, tal vez solo tuviera una cama dura y una manta vieja, pero esta noche podría ser todo lo que necesitaba. Ya no necesitaba comodidad.
No esperaba una habitación hermosa ni privacidad. Lo único que quería era una puerta que pudiera cerrarse con llave y 4 paredes que pudieran protegerla del mundo exterior durante unas horas para que sus hijos pudieran dormir sin temblar de miedo. El conductor bajó del coche primero, abrió el maletero y bajó la maleta en silencio. Luego miró a Mariam, que bajaba con el pequeño en brazos y llevaba a los otros 2 hacia el interior. El vestíbulo del hostal era más pequeño de lo que imaginaba. Solo un mostrador de madera vieja, un ventilador de pared y un calendario con la imagen de la Virgen colgado junto al armario de las llaves. La luz blanca de los tubos hacía que todo pareciera pálido y cansado, como si hubiera sido usado por demasiado tiempo. Un hombre de mediana edad sentado tras el mostrador levantó la vista para mirar a la familia frente a él con una expresión de ligera sorpresa antes de que su mirada se detuviera en el niño en los brazos de Mariam. Ella puso el papel con el nombre del hostal sobre el mostrador, tratando de organizar la frase en inglés que había practicado: Room, One Night for Children. Habló despacio, señalando a cada hijo como queriendo explicar que su petición no era excesiva, solo un lugar para dormir para 3 niños, solo por esta noche. El hombre tras el mostrador examinó cada papel que ella le entregó. Su rostro no era hosco, ni de asco ni de ira, pero cuanto más educado era su tono, más frío sentía Mariam, porque podía ver que no estaba dispuesto a recibir a su familia. Preguntó por los pasaportes originales, las copias de registro, el depósito y el pago por adelantado. Él solo hablaba unas pocas palabras en inglés, al igual que Mariam solo entendía una parte, pero las palabras importantes que escuchó claramente fueron deposit, original copy y cash. Mariam buscó apresuradamente en su bolso y sacó cada papel que tenía. Explicó entrecortadamente que acababa de llegar, que no tenía mucho efectivo pero que pagaría lo máximo posible. Dijo que sus hijos estaban demasiado cansados y que solo pedía esta noche. Mañana buscaría otra forma. Pero cuanto más lo intentaba, más le temblaba la voz. El hombre tras el mostrador escuchaba con aire de preocupación. Hizo una llamada telefónica a alguien, hablando en español muy rápido, y luego se volvió negando con la cabeza. No le echó groseramente, ni mostró una actitud insolente. Solo dijo con voz apenada que no podía aceptarlos. Si los documentos no estaban completos y no había depósito, tal vez temía los problemas que pudieran surgir. Tal vez solo seguía las reglas. Tal vez en el mundo de un empleado nocturno que cuida un pequeño negocio, la compasión sola no basta para superar el riesgo. Pero para Mariam, ninguna de esas razones cambiaba nada. La realidad era que esa noche ella y sus hijos no tenían dónde dormir. Se quedó allí unos segundos. Su mente parecía no querer aceptar lo que acababa de pasar. Su hija empezó a apretar su ropa con más fuerza al sentir la tensión. Su hijo miraba alternativamente a su madre y al hombre. El niño no entendía cada palabra, pero comprendía perfectamente su significado. El más pequeño empezó a gemir en sus brazos. Quizá por el calor y la sensación de inseguridad, Mariam tragó el sabor amargo de su garganta. Lentamente recogió cada papel. Parecía que, si hacía todo muy despacio, la realidad también llegaría más tarde. Cuando salió del vestíbulo, volviendo a la oscuridad, sus piernas se sentían pesadas. El sonido de una moto pasando por la calle se oía lejano. El olor a grasa de un puesto de comida que recogía flotaba en el aire, pero todo a su alrededor se volvía borroso. El conductor seguía cerca del coche y se volvió de inmediato al ver su expresión. No necesitaba preguntar para saber la respuesta, pero se acercó y preguntó suavemente: ¿qué pasó? Mariam luchó por no romper a llorar. They say, no room, no passport copy, no deposit. Pronunció cada palabra como si fueran demasiado pesadas para levantarlas del pecho. Su rostro ya no era el de alguien que suplica, era el rostro de alguien que ha pasado por tantos miedos que ya no tiene fuerzas para estar decepcionada por completo. Se sentó lentamente en la acera, junto a la maleta, sin importarle ya si el lugar estaba sucio o no. El pequeño empezó a sollozar de hambre y cansancio. La niña también tenía lágrimas en los ojos, pero se las contenía. Quizá porque había aprendido que llorar no siempre soluciona los problemas. Mariam abrió su bolso y sacó el último paquete de galletas secas. Estaban rotas. Vertió las migajas en la palma de su mano y las repartió cuidadosamente entre cada uno. Nadie se peleó. Nadie se quejó de que no fuera suficiente.
Nadie preguntó por qué solo había eso. Los 3 niños la recibieron en silencio, como niños obligados a madurar antes de tiempo por las circunstancias. Esa escena dejó al conductor paralizado. Miraba la mano de la madre repartiendo esas migajas de comida como si repartiera los fragmentos restantes de su propia vida solo para que sus hijos pudieran aguantar esa noche. Y en ese momento de silencio, algo en su corazón se conmovió más de lo que imaginaba. Él no era alguien que se entrometiera en los asuntos de sus pasajeros. Solo era un hombre que se ganaba la vida llevando a la gente de un lugar a otro, cobrando y terminando el trabajo. Pero esta noche todo era distinto. Miró su reloj. Era casi medianoche. Si los dejaba aquí, ¿a dónde irían? ¿Cómo tendría corazón para dejar a una mujer cargando a un niño pequeño vagar, buscando otro hostal a estas horas, o dejarla sentada cuidando el equipaje en la acera hasta el amanecer? ¿O podría realmente fingir que no vio nada y conducir a casa como cualquier otra noche? Las preguntas surgían una tras otra y ninguna le daba paz. Un recuerdo volvió de golpe. Una noche, hace muchos años, su esposa también cargó a su hijo gravemente enfermo, parada frente a urgencias con exactamente la misma expresión. La expresión de alguien que intenta ser fuerte porque no tiene a nadie más en quien confiar, pero que por dentro se está rompiendo poco a poco. Nunca olvidaría esa sensación de impotencia como padre. Y quizá por eso no pudo simplemente seguir mirando a Mariam. Mariam finalmente levantó la vista, reunió sus últimas fuerzas para preguntar lo único que podía preguntar: ¿Can you take us another cheap place? La pregunta no contenía mucha esperanza. Era la pregunta de alguien que sabe que no tiene opciones, pero debe seguir intentándolo porque sus hijos están a su lado. El conductor guardó silencio más tiempo esta vez. Miró hacia la calle oscura al final del callejón, miró los edificios viejos que casi habían apagado todas sus luces, miró a los 3 niños acurrucados contra su madre como pajaritos que no saben a dónde volar. Finalmente se volvió y dijo despacio en un inglés sencillo, usando gestos para ser mejor comprendido: Tonight, you, children, come my home first. Esas palabras dejaron a Mariam atónita. Sus ojos se llenaron de inmediato de desconfianza. El mundo por el que había pasado le enseñó que confiar en la persona equivocada podía robárselo todo. Se quedó mirando fijamente al hombre, no por no entender, sino por entender demasiado bien lo pesada que era esa oferta. El hombre levantó la mano suavemente como pidiéndole que no tuviera miedo. Sacó su teléfono y le mostró algunas fotos. Fotos de una casa sencilla de una sola planta, fotos de una mujer de su edad sonriendo en la cocina, fotos de una familia frente a un pequeño puesto en un mercado. My wife dijo señalando, My family safe, just sleep tonight. Mariam miró esas fotos más tiempo de lo habitual. Miró porque estaba sopesando el riesgo y la desesperación. Miró porque no tenía derecho a poner a sus hijos en peligro de nuevo, pero tampoco tenía fuerzas para que se sentaran en la acera hasta la mañana. El hijo mayor miró a su madre. Sus ojos no la presionaban, pero mostraban claramente que estaba demasiado cansado para aguantar más. La niña empezó a temblar de sueño y miedo. El más pequeño estaba casi desmayado en los brazos de su madre. Su cuerpo estaba agotado. Finalmente, Mariam cerró los ojos un momento, como si rezara en silencio a un ser supremo del que no estaba segura si escuchaba. Luego asintió con la cabeza. Un asentimiento tan leve que era casi invisible. Only tonight, dijo con voz casi inaudible. El conductor asintió de inmediato, Only tonight, pero en realidad ninguno de los dos sabía que esa decisión rápida frente al viejo edificio sería el comienzo de una historia mucho más grande. A veces nuestras vidas cambian no por grandes eventos, sino porque en el momento más oscuro, un ser humano común eligió no dar la espalda a nuestro dolor. El taxi se alejó lentamente del viejo callejón. Parecía que el propio conductor no quería romper el silencio en el coche con palabras innecesarias. Mariam abrazaba con fuerza a su hijo menor. La niña ya había apoyado la cabeza en el hombro de su madre, incapaz de resistir más el sueño. El niño mayor intentaba mantener los ojos abiertos, aunque los párpados le pesaran. Fuera de la ventana, la Ciudad de México nocturna aún no dormía del todo. Algunas tiendas de conveniencia seguían iluminadas. Los letreros de las taquerías nocturnas aún proyectaban una tenue luz roja. Los repartidores en moto pasaban fugazmente de vez en cuando. La ciudad parecía funcionar a su propio ritmo, sin saber que en un taxi el corazón de una madre latía con fuerza entre el miedo y la esperanza. La frase «vengan a mi casa a quedarse un rato» seguía resonando en sus oídos. Era una oferta gentil.
Pero para alguien que ha atravesado la guerra, que ha huido, que ha cruzado puestos de control y miradas inquisitivas, la gentileza no es algo fácil de aceptar. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor y veía los ojos tranquilos del conductor al volante. Sus manos parecían las de un trabajador esforzado, no las de alguien con poder o planeando algo complejo. Pero Mariam aún no se atrevía a abandonar por completo su vigilancia. El mundo que acababa de dejar le había enseñado lecciones demasiado amargas para olvidar. El coche se desvió de la vía principal, entrando en una zona residencial cada vez más silenciosa. Farolas se alineaban a lo largo de un callejón estrecho, las casas parecían estar más juntas entre sí. Había casas sencillas, algunas con techos de lámina añadidos y otras que aún dejaban una luz amarilla tenue frente al porche. El ladrido de un perro resonó desde el final del callejón y luego el silencio volvió cuando el coche pasó. El olor a comida recién hecha o a restos de la cena todavía flotaba en el aire. Era un aroma muy común, tan común que Mariam no podía creer que solo el olor de la comida de la casa de otra persona pudiera hacer que su corazón doliera, porque le recordaba la vida que alguna vez tuvo antes de que todo se destruyera. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa. Era una casa sencilla con una valla baja, un portón de hierro con la pintura desgastada y algunas macetas con plantas situadas a la entrada. Unos pares de zapatos estaban ordenados frente a la puerta. La luz del interior se filtraba a través de una cortina delgada, pareciendo más cálida que cualquier luz que hubiera visto en toda la noche. El conductor apagó el motor, se volvió hacia atrás y dijo suavemente: «Home». La palabra fue corta, pero hizo que Mariam sintiera que estaba en la delgada línea entre la salvación y la destrucción. La puerta de la casa se abrió casi al mismo tiempo que el conductor bajaba del coche. Una mujer de mediana edad salió y se detuvo en el umbral. Vestía una camiseta sencilla y pantalones cómodos, con el cabello recogido con prisa, como si acabara de limpiar la cocina o se preparara para dormir. Su rostro mostró inicialmente sorpresa, especialmente al ver a su marido llegar a casa con una mujer extraña y 3 niños exhaustos a esas horas. Dijo algo en español muy rápido. Su voz no era dura, pero estaba llena de preguntas. El conductor se acercó y explicó brevemente. Su rostro estaba un poco tenso, como si intentara relatarlo todo muy rápido. Señaló hacia Mariam, hacia los niños, y luego hacia la gran avenida por la que acababan de pasar. Su esposa escuchaba sin interrumpir. Mariam permanecía inmóvil junto al coche, abrazando a su hijo. Sentía el pecho oprimido. No solo temía ser rechazada de nuevo, sino que temía que la esperanza recién encendida se apagara ante sus ojos. La niña tenía demasiado sueño para mantenerse en pie y se apoyaba totalmente en su madre. La muñeca de trapo vieja que había abrazado todo el camino colgaba de su mano. La esposa del conductor miró a los niños sin pestañear por un momento. Su mirada se detuvo en la muñeca vieja, en las mejillas con rastros de lágrimas secas y en el esfuerzo del niño por no llorar a pesar de estar claramente agotado. Poco a poco, su expresión pasó del desconcierto a la ternura. Finalmente solo dijo una frase a su marido antes de volverse hacia Mariam y los niños, apartándose para abrir más la puerta. «Pasen, por favor. Pobrecitos niños, están muertos de cansancio». Aunque Mariam no entendía el español, el tono de la frase no necesitaba traducción. Supo de inmediato que esa puerta se había abierto para ellos. Y en ese momento, las lágrimas que había contenido durante toda la noche casi se desbordaron. Inclinó la cabeza ligeramente de forma automática, como si su cuerpo supiera cómo expresar gratitud cuando las palabras no bastan. El interior de la casa era más pequeño de lo que parecía por fuera. La sala solo tenía un ventilador, un juego de sillas de madera, un aparador viejo, una televisión pequeña y un altar familiar en un rincón. Pero todo estaba limpio, ordenado, y tenía el ambiente de un verdadero hogar. No era un lugar hermoso, ni lujoso, ni estaba preparado para invitados inesperados, pero era tan cálido que casi le dolía a Mariam recordar cuánto había extrañado lo que se llama hogar. La esposa del conductor fue directa a la cocina, abrió la olla de arroz, tomó platos y sirvió la comida que quedaba de la cena. La calentó muy rápido. El olor a comida caliente subió junto con el aroma de huevos con salsa y frijoles refritos, quizá cocinados por la tarde. Mientras tanto, trajo toallas limpias para Mariam para que limpiara a los niños y acercó el ventilador a una colchoneta delgada que acababa de extender en el suelo. El sonido de ella y su marido hablando en voz baja se oía. Parecía que ya no discutían sobre si ayudar o no,
sino sobre cómo hacer que la madre y los niños descansaran cómodamente. El hijo mayor se sentó en silencio y miró a su madre como pidiendo permiso. Marian asintió, y solo entonces el niño se atrevió a recibir un plato de sopa caliente de manos de la dueña de la casa, con ambas manos llenas de respeto. La niña recibió su parte con los ojos entrecerrados por el sueño y la emoción. El más pequeño se despertó del todo por el olor de la comida y llamó a su madre suavemente. Mariam se apresuró a cargarlo y le dio pequeñas cucharadas de sopa. Por primera vez desde que bajó del avión, sus manos ya no temblaban violentamente. En esta pequeña y tranquila habitación, nadie le preguntó por su religión, nadie le preguntó de qué bando de la guerra venía, nadie le preguntó por qué estaba aquí. No hubo preguntas que la obligaran a relatar su dolor de inmediato para recibir compasión. Solo hubo comida caliente, agua fresca y el trato como si fuera de la familia. Personas que comprendían que estos 3 niños tenían hambre, estaban cansados y necesitaban descansar antes que cualquier otra cosa. Mariam vio a la dueña de la casa soplando la sopa para enfriarla antes de dársela a su hijo. Vio cómo los dedos de esa mujer daban palmaditas suaves en la espalda de su hijo al ver que comía demasiado rápido. Y en ese momento, su corazón se sintió tocado por una ternura de la que había olvidado su existencia. Desde que dejó su patria, siempre había estado alerta ante cualquier mano extendida porque no tenía derecho a cometer un error. Pero en esta casa, una mujer cuyo nombre aún no conocía, cuidaba de su hijo como si fuera su propio nieto. «Thank you», dijo Mariam finalmente. Su voz era tan baja que casi fue ahogada por el sonido del ventilador. Inconscientemente puso su mano en el pecho. «Thank you so much». La esposa del conductor sonrió, una sonrisa leve como si comprendiera todo aunque no dominara el inglés. Asintió y luego se dio palmaditas en el hombro y señaló el suelo. «Duerma, no tenga miedo, esta noche duerma primero». Aunque no entendía cada palabra, Mariam extrañamente captó el significado, porque a veces no necesitamos el mismo idioma para sentirnos a salvo. Lo que escuchó fue más claro que las palabras, fue el gesto, el tono y el hecho de que nadie tenía prisa, nadie la echaba y nadie la hacía sentir como un problema. Después de comer, el sueño venció a los niños haciéndoles olvidar incluso el miedo. La niña seguía abrazando su muñeca de trapo, pero esta vez se acostó en la colchoneta sin mirar alrededor buscando una salida de emergencia como las noches anteriores. El hijo mayor intentó dar las gracias en inglés 2 veces antes de acostarse junto a su hermana, como si su cuerpo finalmente se hubiera rendido al agotamiento. El más pequeño se acurrucó contra su madre y se durmió de inmediato. Parecía que su cuerpecito solo esperaba una señal. «Esta noche nadie nos echará». Mariam no se durmió enseguida. Se sentó junto a sus 3 hijos, contemplando sus rostros que poco a poco se relajaban, casi sin poder creerlo. La guerra le había robado muchas cosas, pero lo más doloroso quizá no era el hogar, los bienes o un futuro destrozado, sino el hecho de que alguna vez pensó que quizá no quedaba en el mundo un rincón lo suficientemente seguro para que sus hijos durmieran en paz. Pero esta noche, en la casa sencilla de una pareja mexicana que no conocía, ese pensamiento fue desafiado por primera vez. El conductor y su esposa no actuaban como salvadores, simplemente recogían los platos, apagaban algunas luces y buscaban otra almohada en silencio. Parecía que todo esto era lo normal que se debe hacer cuando alguien cansado llega a la puerta de tu casa. Y precisamente eso hizo que la ayuda fuera más profunda, porque no era compasión momentánea, sino humanidad expresada de la forma más sencilla. Mariam finalmente se recostó al lado de sus hijos. Sus ojos aún no se cerraban del todo porque la vigilancia arraigada en ella no se disipaba fácilmente. Pero al menos esta noche no tenía que montar guardia ante la puerta de un hostal que la había rechazado, no tenía que escuchar los pasos de extraños acercándose, no tenía que pensar dónde escondería a sus hijos si algo pasaba. Esta noche solo estaba el ventilador viejo girando rítmicamente, el olor a comida caliente aún flotando en el aire y la respiración constante de sus 3 hijos. Y para una mujer que ha atravesado incontables explosiones, quizá la seguridad no sea algo más grande que eso. Podría ser solo una pequeña casa en un barrio tranquilo de México con una mujer bondadosa sirviendo sopa y un hombre común que no tuvo corazón para alejarse conduciendo en una noche en la que ella ya no tenía que huir. La luz del sol de la mañana se filtró por las rendijas de la cortina delgada, dibujando suaves franjas de luz en el suelo. El canto de los pájaros en el patio trasero se mezclaba con el sonido de las motos que empezaban a pasar por el callejón. El olor a café recién hecho,
El aroma del ajo frito y el sonido de los huevos chisporroteando en la sartén inundaban el espacio. Para esta casa, quizá fuera solo una mañana normal como miles de otras. Pero para Mariam y sus 3 hijos, esta era la primera mañana en mucho tiempo sin sirenas, sin gritos, sin temblores y sin necesidad de abrir los ojos con la pregunta: ¿hoy tenemos que correr de nuevo? El hijo menor fue el primero en moverse. Abrió los ojos mirando al techo donde el viejo ventilador seguía girando y luego miró a su madre con aire confundido, como si su cuerpo aún no recordara dónde estaba. Al ver a su hermano y hermana durmiendo al lado, al ver la colchoneta familiar y las paredes de la casa en lugar de la tela de una carpa, los azarmen de un aeropuerto o el cristal de un refugio temporal, parpadeó un momento y preguntó suavemente: ¿todavía estamos aquí? La pregunta era simple, pero hizo que Mariam se mordiera los labios. Comprendió que su hijo no solo preguntaba en qué casa estaban, sino: ¿todavía existimos? ¿El mundo aún no nos ha expulsado? Mariam acarició con ternura la mejilla de su hijo y respondió suavemente: esta mañana no tenemos que ir a ningún lado, mi amor. No habló de lo que pasaría después porque ella misma no lo sabía. Pero para esta mañana, la respuesta de que no los echaban a ningún lado era ya demasiado valiosa. Poco después, la dueña de la casa salió de la cocina con una sonrisa bondadosa. Traía una pequeña bandeja con unos vasos de agua y unas toallas limpias que puso cerca de los niños, y luego los llamó suavemente a la mesa. Esa mañana, Mariam supo claramente su nombre por primera vez cuando su marido la llamó Doña Elena. El nombre era sencillo, dulce y encajaba muy bien con su voz. Elena no preguntó mucho. Señaló la jofaina en el pequeño baño de atrás, entregó a cada niño un cepillo de dientes nuevo recién sacado de su envase y luego se volvió hacia Mariam. Habló en español lentamente, mezclando gestos suficientes para que ella entendiera: lávense la cara, coman y luego vemos qué hacer. En la mesa había sopa de arroz caliente, huevos con jamón cortados en trozos pequeños, plátanos y unas cajas de leche. El desayuno no era nada especial, pero para 3 niños que habían pasado hambre e inseguridad durante días, era como una promesa de que este mundo no los había abandonado por completo. La niña se sentó obediente, aún abrazando su muñeca de trapo, miró dubitativa el plato frente a ella y luego miró a su madre como pidiendo permiso. Una vez más, Mariam asintió. Solo entonces la niña tomó lentamente la primera cucharada. Segundos después, su mirada se suavizó, como si su cuerpo realmente creyera que esto no era un espejismo temporal. El hijo mayor intentaba dar las gracias en inglés con una cortesía madura. Se sentaba erguido, intentando no derramar nada, no tomando nada innecesario. Esa actitud hizo que Elena mirara a su esposo un momento, como si ella también leyera que ese niño había tenido que crecer demasiado rápido al verse obligado a saber que este mundo no siempre es tierno. Elena empujó lentamente el plato de plátanos hacia el niño y dijo suavemente: come más, mijo, no tengas pena. Aunque el niño no entendía cada palabra, la mirada y la sonrisa bastaron como traducción. Después del desayuno, su esposo, a quien Mariam ahora sabía que se llamaba Don Héctor, regresó con unas bolsas de plástico. Acababa de ir al mercado cercano y a la tienda de abarrotes. Traía algunas camisetas de algodón para niños, shorts, unos guaraches de plástico baratos, jabón, champú, toallas pequeñas y un bolillo de pan. Todos esos objetos parecían comunes y nada caros. Pero para Mariam era demasiado para recibir. Sacudió la cabeza apresuradamente y dijo: no more, too much, please, no more. El hábito de una persona vulnerable le había enseñado a ser cautelosa al recibir cualquier cosa. Temía convertirse en una carga, temía llevar una deuda de gratitud que nunca podría pagar y temía que cuanto más recibiera, más doloroso sería el momento de partir. Pero Elena solo sonrió, tomó una camiseta de color brillante y la midió sobre la hija de Mariam. Los niños tienen que tener ropa para cambiarse, dijo con sencillez. Luego puso un par de sandalias pequeñas frente a la niña. La pequeña miró las sandalias un momento y luego se metió los pies con torpeza. Al ver que le quedaban bien, levantó la vista y por primera vez desde que llegó a México, sonrió. Fue una sonrisa frágil y muy corta, pero lo suficientemente brillante para cambiar el ambiente de la casa. Mariam, al ver esa sonrisa, casi tuvo que apartar la mirada, porque solo con esa pequeña sonrisa de su hija, se dio cuenta de que la bondad de los desconocidos no solo le daba objetos materiales, le estaba devolviendo lentamente la infancia a sus hijos.
Mientras Elena llevaba a los niños a cambiarse de ropa y peinarse, Héctor se sentó a la mesa de madera y empezó a hacer llamadas telefónicas. Hablaba en español, a veces rápido, a veces despacio, intercalando algunas preguntas en un inglés muy básico. Mariam no entendía todo, pero por el tono de voz sabía que Héctor no llamaba para presumir, sino que realmente buscaba la forma de ayudar. Llamó a un viejo amigo de cuando manejaba camiones, llamó a un conocido que trabajaba para una organización no gubernamental, llamó a una maestra que hablaba inglés para preguntar sobre documentos y refugios temporales. Mariam solo observaba en silencio. En su interior, una sensación extraña empezaba a formarse. No era una sensación de alivio total, porque su vida aún no era estable, pero tampoco era la sensación de desesperación de la noche anterior. Era la sensación de alguien que empieza a darse cuenta de que quizá no tenga que cargar con todo sola un día más. Nunca pensó que el milagro llegaría bajo la forma de un hombre de mediana edad con una camiseta sencilla, haciendo llamadas desde una casa de un piso en un barrio tranquilo de México para ayudar a una familia extranjera que acababa de conocer la noche anterior. La historia no terminó ahí. Cuando Héctor salió al callejón a comprar más cosas, le contó someramente a la señora de la tienda. En poco tiempo, todo el pequeño vecindario supo que había una madre y unos hijos de un país en guerra refugiados en casa de Héctor. No hubo alboroto, nadie vino a curiosear como Mariam temía. En cambio, la ayuda llegó de una forma muy mexicana, muy sencilla, como si todos supieran qué hacer sin necesidad de muchas palabras. La señora de la tienda envió unos paquetes de leche y galletas para los niños. Un joven de la casa de al lado dejó una mochila usada pero en buen estado frente a la puerta y dijo: «Para que los niños vayan a la escuela después, a lo mejor les sirve». Una maestra jubilada al final de la calle envió unos libros de cuentos en inglés que tenía. Una vendedora de verduras del mercado envió una pequeña bolsa de arroz y un cartón de huevos. Esos objetos no eran caros ni cambiaban la vida de inmediato, pero cargaban con un peso emocional extraordinario, porque cada objeto parecía enviar a Mariam el mismo mensaje sin palabras: no estás sola. Se quedó mirando la mesa que se llenaba gradualmente de cosas: leche, ropa, jabón, toallas, libros y hasta un pequeño oso de peluche que la hija de una vecina envió con el mensaje para el hermanito: «Yo tengo dos». Mariam se llevó la mano a la boca y las lágrimas empezaron a brotar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desolación como las de la noche anterior. Eran las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que la bondad en este mundo aún existe. Cuando sus hijos terminaron de cambiarse, los tres se veían mucho más animados. No porque la ropa fuera más bonita, sino porque el hecho de tener pertenencias propias, limpias, sandalias para caminar y toallas para usar, los hacía sentir que ya no eran solo refugiados esperando una limosna temporal. Eran niños que merecían ser cuidados como cualquier otro niño. Al mediodía, Héctor regresó. Su rostro estaba más serio, pero ocultaba una pizca de buenas noticias. Dijo con su limitado inglés que había un centro de apoyo para extranjeros en la Ciudad de México que podía ayudar con los papeles, el alojamiento e intérpretes. Esa tarde los llevaría allí. Si todo salía bien, al menos Mariam y sus hijos tendrían un refugio temporal más estable que seguir en su casa sin saber qué traería el mañana. Mariam miró al hombre frente a ella durante mucho tiempo. No sabía cómo dar las gracias lo suficiente porque lo que Héctor y su esposa habían hecho iba mucho más allá de la compasión común. Se estaba convirtiendo en un puente que unía la noche más oscura con la primera mañana en la que se atrevía a pensar de nuevo en el mañana. Y mientras la niña abría el viejo libro de cuentos en el suelo, el niño ayudaba a su madre a cargar al pequeño para ver las flores del porche, Elena envolvía comida para el camino y Héctor se preparaba para encender el taxi una vez más. Nadie decía grandes palabras sobre la humanidad o el sacrificio, pero cada acción en esa pequeña casa demostraba una verdad más grande. A veces, una nueva vida no comienza con un milagro del cielo. Comienza cuando unas pocas personas comunes en una comunidad común eligen no dejar que el dolor de otros pase de largo frente a la puerta de su casa. Después de recoger lo necesario en los bolsos, la pequeña casa de Héctor parecía más estrecha que por la mañana. No porque hubiera más gente, sino porque en menos de un día ese lugar se había convertido en mucho más que un alojamiento temporal en el corazón de Mariam. Era la primera casa en meses donde no tenía que escuchar constantemente si se acercaban pasos peligrosos.
El primer lugar donde sus hijos dormían sin sobresaltarse por ruidos fuertes del exterior, y el primer lugar en un país extraño donde alguien la miraba con ojos de comprensión y no con ojos que calculaban cuánta carga iba a causar. Elena no dijo mucho, solo acomodó todo con cuidado, como si fuera la tarea normal que los familiares hacen entre sí antes de un viaje. Mariam recibió el bolso con ambas manos e inclinó levemente la cabeza. El sentimiento en su pecho era como el de alguien que está a punto de dejar el único lugar seguro que acaba de encontrar. Pero también sabía que seguir quedándose aquí no era la solución. Tenía que avanzar hacia un lugar que pudiera ofrecer un futuro más estable para sus hijos, en lugar de dormir en una colchoneta en casa de una persona bondadosa. Solo de pensar en dejar esa casa, su corazón se entristecía. Héctor la ayudó a llevar las cosas al taxi igual que la noche anterior, pero el ambiente era distinto. Sus hijos ya no se aferraban a su madre como antes. El niño subió al coche de forma más natural. La niña abrazaba el oso de peluche nuevo que le regaló la vecina en lugar de solo su vieja muñeca de trapo. El más pequeño dejó que Héctor le sujetara la puerta sin apartarse con prisa como ayer. Estos cambios diminutos eran casi invisibles al ojo humano, pero para una madre, Mariam los veía más claros que cualquier palabra. La bondad de una noche había podido hacer que niños que creían que cada lugar era solo una parada temporal empezaran a sentir que hay lugares en este mundo que no los echarían de inmediato. El coche se alejó lentamente de la zona residencial. Las calles por la mañana empezaban a estar concurridas. Había gente vendiendo tamales, gente en moto, estudiantes con uniforme caminando por la acera y vendedores de fruta empujando carritos por la intersección. Todo parecía tan normal que resultaba casi insignificante para los ciudadanos de la capital. Pero para Mariam, esa escena era dolorosamente dulce. Vio dos estudiantes riendo frente a una tienda de conveniencia y recordó las cosas sencillas que la guerra les había robado a sus hijos. Los niños deberían quejarse de la tarea, deberían caerse por correr, deberían elegir dulces en la tienda, no tener que memorizar rutas de escape ni aprender a guardar silencio cuando los adultos se muestran ansiosos. Camino al centro de apoyo, el hijo guardó silencio un momento y luego le preguntó a Héctor desde el asiento trasero en un inglés pausado: "Why you help us? ¿Por qué nos ayuda, señor?". La pregunta fue tan directa que hizo que el ambiente en el coche se volviera solemne. No era la pregunta de un niño que quiere iniciar una conversación, sino la pregunta de un pequeño ser que ha visto demasiados lados oscuros del mundo para creer que un extraño ayudaría sin interés. Héctor miró por el espejo retrovisor. Parecía buscar una respuesta lo suficientemente simple para que un niño la entendiera, pero lo suficientemente sincera para no ser una mentira. Finalmente respondió suavemente: "Because one day, maybe my family need help too". Porque quizá un día mi familia también necesite la ayuda de otros. No lo dijo con tono de lección, ni se pintó a sí mismo como un gran hombre. La respuesta fue muy corta, pero tuvo el peso suficiente para que Mariam se volviera a mirar el rostro del conductor. No conocía toda la historia de su vida, pero solo esa frase le bastó para saber que la verdadera compasión no suele venir de quienes tienen demasiado, sino de quienes comprenden lo suficiente, la fragilidad de la vida, para no querer dejar que otros la enfrenten solos. El niño asintió y volvió a mirar por la ventana. No preguntó más, pero su mirada siempre alerta pareció suavizarse un poco, como si una parte de él hubiera aceptado el hecho de que a veces un extraño no significa necesariamente peligro. El centro de apoyo al que Héctor los llevó no era un edificio grande. Estaba ubicado en una casa de 2 pisos que parecía algo vieja. Al frente colgaba un letrero tanto en español como en inglés. Había una mesa de recepción cerca de la puerta, estantes con documentos y carteles informativos sobre refugiados, trabajadores extranjeros y apoyo legal pegados en las paredes. Todo se veía muy común. No prometía un milagro. Pero Mariam sintió que este lugar podía ser uno de los más importantes desde que huyó, porque al menos este era un lugar con personas trabajando para poner orden en el caos de una vida destrozada, y no simplemente consolarla para luego dejarla volver a enfrentar la oscuridad sola. Una joven que hablaba inglés con fluidez salió a recibirlos. Se presentó brevemente, los invitó a sentarse y trajo un vaso de agua fresca. Su voz era lo suficientemente suave para que los niños no se tensaran demasiado. Luego, empezó a pedir información de forma sistemática: nombre, nacionalidad, documentos actuales, número de hijos y necesidades básicas. Mariam sacó el expediente con las manos todavía un poco temblorosas,
Pero a diferencia de la noche anterior, cuando entregó los papeles a alguien que no estaba dispuesto a recibirla, aquí cada hoja era examinada con una mirada para encontrar una solución y no para buscar una razón para rechazarla. Otro voluntario se sentó cerca de los niños con papel y lápices de colores para que tuvieran algo que hacer mientras esperaban. La niña empezó a dibujar lentamente una casa en el papel, mientras el pequeño empezaba a alinear los lápices en una larga fila. Nadie se lo prohibió, nadie consideró el silencio de los niños como algo extraño. Todos en esa habitación parecían comprender que hay dolores que no se expresan con palabras. Cuando empezó el proceso de revisión de la información, Mariam escuchó palabras que antes casi no se atrevía a esperar. Temporary shelter, refugio temporal. Legal advice, asesoría legal. Interpreter, intérprete y school support later, apoyo escolar posterior. Aunque todo era incierto todavía, el solo hecho de escuchar que había un proceso, que había personas que sabían por dónde empezar y que había organizaciones dispuestas a ayudar a cargar con una parte del fardo que ella había llevado sola, era suficiente para que sus pulmones, tanto tiempo oprimidos, pudieran respirar más profundo. Mientras esperaban a que se resolviera el alojamiento temporal, un voluntario varón le preguntó a Héctor si aceptaría tomarse una foto con la familia de Mariam frente al taxi. Explicó que si la historia se compartía en la red de voluntarios, podría haber más personas dispuestas a ayudar con ropa, gastos de vida, útiles escolares e interpretación. Héctor dudó un poco, no era alguien a quien le gustara figurar y no quería que su ayuda se convirtiera en un tema de elogios. Pero Mariam miró el rostro de sus hijos y asintió levemente. Empezaba a comprender que a veces dejar que el mundo vea tu debilidad no es algo vergonzoso si puede abrir el camino para que tus hijos comiencen una nueva vida. La foto fue muy sencilla. Héctor parado junto a su taxi, Mariam cargando a su hijo menor y los dos mayores al lado. Nadie posaba, no había grandes lemas, solo cansancio, cortesía y una verdad que no necesitaba adornos. El voluntario escribió una breve leyenda bajo la foto, contando la historia de una madre que huyó de la guerra con 3 hijos y un taxista mexicano que los llevó a su casa en lugar de abandonarlos en la calle. El mensaje no era para alabar a Héctor como un héroe, sino simplemente para llamar a quienes tuvieran fuerzas a unir una mano más para ayudar. Un rato después, la voluntaria de antes regresó con una sonrisa dulce. Anunció que ya había un refugio temporal para Mariam y sus hijos, al menos por un mes, junto con el apoyo inicial para los documentos y los trámites legales siguientes. Cuando todo ese significado fue traducido, Mariam quedó muda. Parecía que su cerebro no se atrevía a creer lo que acababa de escuchar. No lloró de inmediato, pero sus ojos se enrojecieron lentamente antes de bajar el rostro y dejar que las lágrimas cayeran silenciosamente sobre el dorso de sus manos. No eran lágrimas porque todo hubiera terminado con un final feliz, pues la realidad era que aún quedaban muchos problemas por delante. Su esposo seguía desaparecido. El futuro aún no estaba garantizado, los papeles no estaban terminados y una nueva vida no se construye en un día. Pero lo que realmente cambió fue que, por primera vez en muchísimo tiempo, su mañana ya no era de un negro absoluto. Podía estar aún nublado, pero a lo lejos al menos había una luz tenue hacia la cual dirigirse. Héctor estaba parado no muy lejos, observándolos con su expresión calmada. No se mostraba orgulloso, ni decía frases como «ya te lo dije, todo saldría bien». Solo estaba allí como un ser humano común que hizo lo que debía hacer y dejó que el resultado de la bondad funcionara por sí solo. Y en la pequeña habitación del centro de apoyo, Mariam empezó a comprender profundamente que a veces lo que nos salva la vida no son los milagros ni las grandes cosas. Comienza con una noche en que alguien dice «vengan a mi casa a quedarse un rato» y no da la espalda a nuestro dolor. El refugio temporal que el centro organizó no era para nada lujoso. Era solo un edificio sencillo con habitaciones pequeñas y limpias, con literas, mesas de madera vieja, armarios de hierro, ventiladores de pared y una ventana que daba a una valla y a unos arbustos bajos afuera. Pero para Mariam, este lugar era más valioso que todas las comodidades del mundo, porque este era un espacio donde nadie miraba a sus hijos como un problema. Nadie preguntaba con la mirada cuánta carga causarían y nadie usaba su vulnerabilidad como razón para rechazarlos. La primera noche en la habitación nueva, sus hijos no durmieron tranquilos de inmediato, a pesar de estar más seguros. La seguridad no es algo en lo que el corazón pueda confiar al instante solo porque la puerta ya se puede cerrar.
El más pequeño se sobresaltó 2 veces por el sonido de una puerta vecina al cerrarse. La niña buscó apresuradamente la mano de su madre en la oscuridad, queriendo asegurarse de que al despertar todo no fuera un sueño. El hijo, aunque intentaba mostrarse fuerte, mantuvo los ojos abiertos mucho tiempo como si vigilara silenciosamente a la familia. Mariam yacía allí, escuchando la respiración de sus hijos en la oscuridad, y se daba cuenta claramente de que la guerra no solo los hirió en su patria, los había seguido en sus cuerpos, en sus reflejos, en el sobresalto ante ruidos fuertes, en el miedo de que al despertar, mamá ya no estuviera o no hubiera un lugar donde dormir. Hay miedos que no desaparecen al cruzar la frontera. Se clavan en el sistema nervioso, convirtiéndose en una sombra compañera que necesita tiempo, ternura y constancia para aliviarse poco a poco. Pero a la mañana siguiente, cuando la luz inundó la habitación, sus hijos empezaron a ver que la nueva vida tenía un ritmo diferente. En lugar de la huida incesante, había alguien llamándolos a desayunar, había voluntarios sonrientes, había un espacio pequeño para que los niños dibujaran, jugaran con rompecabezas o abrieran un libro de cuentos. Y lo más importante, había tiempo para respirar sin tener que correr a ninguna parte. Solo con esas cosas simples, el tiempo empezó a cumplir su misión silenciosamente, enseñando a los cuerpos de los niños a reaprender que no todas las mañanas vienen acompañadas de peligro y que no toda persona que se acerca traerá destrucción. La niña fue la primera en mostrar un cambio evidente. Antes, solo se sentaba en silencio y abrazaba fuerte a su muñeca. Pero al tener una habitación pequeña que podía considerar su propio espacio, tener lápices de colores, libros de dibujo y ver que otros niños en el centro le daban una galleta sin preguntar mucho, empezó a levantar más la cara. Un día, dibujó un árbol grande con una casa debajo y pintó el cielo de amarillo sol en lugar de gris. Mariam miró el dibujo mucho tiempo porque recordaba que durante todos los meses anteriores su hija solo usaba el negro, el gris y el rojo. Parecía que no existiera ningún otro color en su corazón. El regreso del amarillo al dibujo de su hija no era un asunto menor. El hijo mayor también cambió gradualmente. De ser un niño que parecía cargar con el mundo sobre sus hombros, empezó a hacer preguntas normales. ¿Qué comeremos hoy? ¿Hay escuela aquí? Si aprendo español, ¿podré leer los letreros de allá afuera? Estas preguntas sonaban comunes, pero para Mariam eran hermosas, porque significaban que su hijo empezaba a mirar hacia adelante, a pensar en el mañana en lugar de seguir atrapado en el esfuerzo de sobrevivir hora tras hora. El más pequeño dejó de llorar cada vez que un extraño entraba en la habitación y empezó a correr tras los otros niños como un niño normal. A veces su risa hacía que Mariam casi quisiera llorar, porque había olvidado cómo sonaba la risa de un niño que no está teñida de miedo. Para la propia Mariam, estar en el centro no hizo desaparecer la carga en su corazón de inmediato. Su esposo seguía desaparecido en el silencio de la guerra. No sabía cuándo llegaría una mala noticia, o quizá nunca sabría la verdad. Había noches en las que aún despertaba soñando con su antigua casa, con las ventanas rotas, la cocina que alguna vez fue cálida, el olor del pan que solía hornear con sus hijos y la voz de su amado llamándola por su nombre desde algún lugar inalcanzable. Pero la mayor diferencia era que ahora, al despertar, ya no estaba sola con esas imágenes. Tenía un lugar donde lavarse la cara, gente a la que saludar por la mañana, pequeñas tareas que hacer y un ritmo de vida suficiente para ayudarla a pasar el día sin derrumbarse. Los voluntarios del centro empezaron a encargarle pequeñas tareas que ella podía realizar, a veces doblar ropa, a veces organizar donaciones, a veces vigilar a otros niños un momento. Estas tareas podían parecer insignificantes, pero para Mariam eran muy importantes, porque la hacían sentir que no era solo la receptora de ayuda, seguía siendo un ser humano con manos, con fuerzas y con la capacidad de aportar algo al mundo, aunque fueran cosas pequeñas. Y el día en que un voluntario supo que ella solía tener un pequeño taller de costura, todo en ella empezó a volver a su lugar. Ese día, alguien trajo una vieja máquina de coser y la puso en la sala común. No era una máquina nueva, la pintura estaba descolorida y tenía algunos arañazos en la mesa. Pero cuando Mariam extendió la mano para tocarla, sus dedos se detuvieron allí más de lo previsto, como si su cuerpo recordara algo que hacía mucho tiempo no tocaba. El sonido de la máquina de coser funcionando suavemente la dejó muda por primera vez. No cosió de inmediato con destreza porque su corazón aún latía rápido, su mente aún vagaba
y sus manos aún no estaban firmes como antes. Pero el solo hecho de sentarse ante esa máquina, sostener la tela, medir y cortar, hacía que una parte de su identidad, que la guerra le había arrebatado, regresara lentamente a sentarse a su lado. Héctor y Elena no desaparecieron. Después de llevarla al centro, seguían visitándola de vez en cuando. A veces traían fruta del mercado, a veces pan y leche, a veces solo libros de dibujo y lápices para los niños. Su aparición nunca era ostentosa, nunca hacía que Mariam se sintiera asfixiada por la deuda. Al contrario, cada vez que entraban sus hijos se ponían felices, como si vieran a un pariente. El más pequeño corría a abrazar la pierna de Héctor sin dudarlo. La niña se apresuraba a mostrar sus nuevos dibujos a Elena. El hijo empezaba a conversar con más audacia, preguntando sobre el taxi, sobre el mercado, sobre la vida en la Ciudad de México. Parecía que ese hombre de mediana edad ya no era solo el salvador de una noche, sino que se había convertido en el puente que unía a sus hijos con un mundo nuevo y más seguro. Un día, su hija le entregó a Héctor una hoja de papel dibujada. En ella había una casita, un árbol, el cielo amarillo y 5 personas paradas frente a la casa. Mariam, sus 3 hijos y un hombre con una camiseta sencilla parado al lado. Una voluntaria sentada cerca preguntó riendo: «¿Quién es él, pequeña?». La niña respondió en inglés, con voz muy suave pero clara: «Taxi Uncle, don Héctor». Todos rieron, pero Héctor tuvo que apartar la mirada un momento, porque, quizá para un trabajador común que nunca se consideró importante, el hecho de ser dibujado por un niño que antes temía a todo el mundo en un dibujo de tema familiar tenía un significado demasiado profundo para expresarlo con palabras. Mariam miró el dibujo y su corazón se conmovió. No sabía cómo dar las gracias lo suficiente por lo que esta pareja había dado a sus hijos. No solo era un plato de sopa o una noche de refugio, les habían dado a sus hijos una nueva experiencia para que recordaran que en este mundo hay adultos que no les hacen daño, que no los engañan y que no los rechazan. Les habían dado algo mucho más valioso que la ayuda temporal. Les habían devuelto la capacidad de confiar en el mundo a 3 niños y la fe en su propio valor a una madre. A menudo, por las tardes, cuando la luz del sol empezaba a suavizarse y los niños jugaban en la sala común del centro, Mariam se sentaba a observar en silencio. La risa lejana, el sonido de las hojas de los libros al pasar, el ruido de la máquina de coser que ya había empezado a funcionar de nuevo y el sonido de la gente saludándose en un idioma que ella aún no comprendía del todo, pero que sentía tan cálido. Y empezó a comprender la verdad más profunda de todo lo que le había pasado en México. La compasión no borra el pasado, no hace que la guerra nunca haya ocurrido y no repara todo para que vuelva a ser como antes. Pero la compasión es algo no menos grandioso. Evita que la oscuridad se traslade a la siguiente generación. Ayuda a que 3 niños no crezcan con la conclusión de que este mundo no tiene lugar para la ternura y ayuda a que una madre se atreva a respirar de nuevo sin sentir que la esperanza es algo vergonzoso. Ese es el verdadero significado de lo que Héctor, Elena y las personas a su alrededor habían entregado. No era solo ayudar para sobrevivir, sino ayudar para que un corazón agrietado se atreviera a creer que una nueva vida merece ser comenzada de nuevo. Y quizá la lección más profunda de esta historia es que el mundo no cambia solo por las grandes personas. A menudo cambia porque unas pocas personas comunes estuvieron dispuestas a compartir un lugar para dormir, su tiempo y su humanidad en un día en que otros no tenían nada. Varios meses después de aquella noche, la vida de Mariam y sus 3 hijos puede que aún no fuera perfecta, pero finalmente había empezado a tener un rumbo. Sus hijos tenían un lugar seguro para dormir, comida suficiente, palabras nuevas que aprender, y la risa había vuelto a colarse en cada uno de sus días. Mariam se sentaba ante su máquina de coser con una mirada que ya no estaba vacía como el primer día. Aún tenía cicatrices, aún sentía nostalgia y aún tenía preguntas que el mundo nunca respondería, pero ya no se hundía sola en esa oscuridad. Un día, en una pequeña reunión organizada por el centro para agradecer a los benefactores y voluntarios, Héctor y Elena se sentaron en silencio entre la multitud como de costumbre. Mariam se levantó, con un trozo de papel apretado en la mano, antes de hablar con voz trémula. El día que llegué a este país, no solo temía la pobreza o no tener casa, temía que los seres humanos ya no tuvieran corazón los unos para los otros. Pero un taxista común y su esposa ayudaron a mis hijos a dormir sin llorar la primera noche. Y eso no fue solo dar un refugio,
fue devolverle la fe en el corazón humano a una madre. Todo el auditorio guardó silencio, como si todos escucharan lo mismo en su interior. La compasión puede que no detenga la guerra, ni repare el mundo entero, pero la compasión ayuda a que el mundo no se rompa más. Y a veces, la persona que cambia la vida entera de alguien no es un héroe en los periódicos, sino simplemente un ser humano común que eligió no dar la espalda al dolor de los demás.